una anciana incomprendida por la ciencia de su época, o quizá una mujer con conocimiento ancestral sobre la Tierra, o va mucho más allá de nuestro entender humano. ¿Qué es una bruja? Hola a todos y bienvenidos a Vortex Podcast. Yo soy Lalo Sandoval y el tema del día de hoy son las brujas. Un tema que ha dado la vuelta al mundo en distintas culturas nuevamente. Nos encontramos con este tipo de relatos en los cuales nos damos cuenta que no únicamente existe este folclore en nuestro país, México, sino que en todas las culturas existe el conocimiento y la creencia sobre las brujas. Y es que en estos tiempos se puede ver como algo más normal. Vemos personas que hablan de la brujería y todo lo que son las brujas en TikTok, mujeres que se autoproclaman como brujas, hombres también que se autoproclaman como brujos y hechiceros, y es mejor visto en estos tiempos que lo que era antes. Y es que anteriormente el ser bruja era símbolo de un pacto con una deidad superior, la cual les proveía de distintas energías, de poderes, los cuales podrían emplear. Sin embargo, a todo eso había un supuesto cobro que esta deidad les hacía a estas personas que se denominaban como brujas. Juicios medievales en Europa, juicios en Salem y sobre todo la Santa Inquisición son historias que nos recuerdan la existencia de estos personajes y muchas veces mal juzgadas por distintas situaciones. En el folclore mexicano hablamos de las brujas como una entidad bastante poderosa, la cual puede tomar una forma elemental del fuego. Muchas personas dicen haber visto bolas de fuego cuando estaban caminando en las mañanas o en las tardes, casi golpeando la noche. Inclusive en Estrella de Salvatierra se han avistado bolas de fuego, lo cual se atribuye a este tipo de fenómeno. Una bruja elemental es el tipo de ser que tiene la capacidad de transformarse en uno de los elementos, ya sea viento, ya sea agua o sea fuego, y las que son más visibles por el ser humano son las de fuego. Este tipo de entidades o este tipo de seres se cuenta que tienen un poder bastante fuerte. Son seres que pueden ir de un lugar a otro, sin embargo siempre buscan transportarse en lugares solitarios para llevar a cabo sus rituales. De hecho, en distintas partes de México se habla de estos avistamientos como una parte importante o en lugares donde se habla de la existencia de estos seres. Y es que si nos damos cuenta que en zonas montañosas, en cerros y en montes, es el lugar donde más se manifiestan estas bolas de fuego. Es como si tuvieran una predilección por estos lugares, no solo por lo solitario, sino por la existencia de cavernas y cuevas en las cuales pueden llevar a cabo rituales. Esto únicamente aplicado a estos seres que son más elementales. Las brujas elementales están bien conocidas porque también tienen otras transformaciones. Inclusive en México se habla de los nahuales, este tipo de personas que tienen un don el cual les permite transformarse en algunos animales, y estos a su vez tienen la capacidad de merodear las zonas de un pueblo o de una ciudad. Los abuelos hablaban de que las brujas tenían una predilección sobre la gente menor. Era como si al estar cerca de personas menores o poder sustraer a personas menores, llegaban inclusive a mantenerse vivas, vigentes, con una juventud radiante. Aquí en mi área existe una zona en la cual es el Molino de Ávila, donde hay leyendas, inclusive en el libro que les leí en el video pasado sobre los duendes, justo viene una que habla de esto, y es como en ese lugar habitaban ciertos tipos o ciertas familias dedicadas a la brujería. Que ojo, aquí hay una distancia, estamos hablando de la bruja elemental, aquella que se transforma en los elementos, estamos hablando de un tipo de bruja la cual se convierte en nahual, o sea puede ser confundida con un animal, y está la otra la cual practica la hechicería, el ocultismo y el esoterismo. Para mí fue impactante como en una noche al lado de mis amigos de infancia, jugando justo fuera de la casa de mis abuelitos, nos topamos con un evento que nos dejó mucho que pensar. Esa noche aproximadamente eran las 9, ya nos estaban avisando de que nos teníamos que meter y en ese momento las calles se quedaban solas a partir de esa hora. Justo estoy hablando de la colonia Álvaro Obregón, una colonia que también se encuentra sobre una elevación en mi ciudad. Yo tenía aproximadamente unos 11, 12 años y justo cuando nos íbamos a meter fuimos testigos de cómo una bola de fuego cruzó encima de nosotros y eso cambió mucho mi percepción. Comencé a creer las leyendas que hablaban mis amistades cuando platicábamos en la secundaria sobre las brujas y estas bolas de fuego. Y así como existen este tipo de brujas elementales, existe una contraparte, que son los bajadores, que son las personas que saben de qué manera pueden tirar a las brujas. Inclusive se habla de que hay personas que pueden rezar algún tipo de oración al revés y esto les va a permitir tumbar a estos seres.
Se hablan de oraciones al revés, como el Padre Nuestro, como la Magnífica, entre otras, dentro del argot católico. Sin embargo, la realidad es que, aunque se habla de que hay lugares donde se les tiran rezando el rosario, nadie tiene una evidencia como tal. De lo que sí tenemos evidencia es de esta aparición, estas bolas de fuego que hablan de las brujas elementales. Este momento donde ellas logran manifestarse y logran pasar por distintas zonas. Y si ustedes ponen atención al material que les voy a presentar, pasa exactamente lo mismo. Las brujas elementales se manifiestan siempre bolas de fuego cerca de cerros o lugares montañosos. Vamos con las imágenes. ¿Está quemando? ¿Qué fue? No, es otra cosa. Ay, cabrón. Tengo la fortuna de haber conocido una persona completamente dedicada y entregada a este arte, a esta filosofía, a este modo de existencia. Esta persona me llegó a comentar que había distintos rituales justo para llevar a cabo sus protecciones, para llevar a cabo lo que eran sus manifestaciones, para lograr terminar con distintas situaciones. Esta persona me comentaba que en muchos casos se utilizaban los eclipses, ya que estos atraen un distinto tipo de energía. Justo ayer vivimos un eclipse lunar. La luna es un símbolo bastante importante para las brujas, no solo para las elementales, sino también para las esotéricas y por supuesto para los nahuales. Una luna llena representa poder, una luna llena representa fuerza, representa misterio, y esta les da fuerza y les da capacidades extrasensoriales que en otros días comúnmente no tendrían. Esta persona que les comento fue una maestra muy popular y ella tenía una visión bastante simple de lo que era la vida. Tú quieres perdurar, tienes que lograr encontrar los métodos para perdurar. Jamás cuestioné sus métodos, nunca le pregunté sobre eso, porque para mí era entrar en terrenos más oscuros. Y cuando hablamos de la oscuridad y cuando hablamos de esos terrenos, muchas veces quizá es mejor dar un paso atrás si no estamos listos para escuchar las respuestas. Hay un grave malentendido. Y antes de continuar me gustaría hacer hincapié en esto, porque estoy en contra de este tipo de creencia cuando se ataca a ciertas especies. Y es que es comúnmente ver a estos animales nocturnos que son las lechuzas o inclusive otro tipo de aves amarrados, amordazados y quemados de maneras inhumanas por el simple hecho de creer que son brujas. Y cabe aclarar algo, el nahual tiene una manifestación muy similar a la de un perro o un coyote. No es cierto que se transforman en lechuzas, no es cierto que se transforman en búhos. Es bastante triste ver cómo en pueblos logran capturar a las lechuzas y al ser asociadas como un ser de oscuridad, eso les da el derecho inmediato para hacerles daño. Haciendo esta investigación y justo preparando el material para presentarlos a ustedes, fue bastante triste darme cuenta de cómo todavía en muchas zonas de México se asocia a estos seres nocturnos con esta maldad. Y eso para mí está horrible porque estamos destruyendo una especie, estamos maltratando una especie por una creencia que probablemente puede ser absurda, probablemente no. Pero si algo sí les puedo asegurar es que cuando
me introduje para investigar el tema a fondo es que descubrí que en ningún momento, inclusive con personas a las que les he llegado a cuestionar esto, jamás un nahual se va a convertir en una lechuza. No tiene esa funcionalidad, no pueden volar así de simple. Cuando son nahuales están encadenados a la tierra, precisamente porque ya el símbolo de la luna los tiene que permanecer atados por gravedad. Otras personas asocian a los gatos, que son animales y seres protectores, con este tema, inclusive acercándose los días de Halloween, los días del Día de Muerto, gente sin conocimiento utiliza a estos animalitos a modo de ritual. Y volvemos a lo mismo, agredir a los seres que no tienen culpa y mucho menos tendrían que tener responsabilidad sobre nuestras creencias. Por lo cual hago un llamado a que si ya fuera usted ve una fotografía de una lechuza y argumentando que es una bruja, lo dé como una falsedad y únicamente apegado a un sistema de creencias el cual se encarga de asociar algo con algo y eso los lleva a hacer daño. La historia nos habla de las brujas en la cuestión cultural. En Europa Oriental se habla de Baba Yaga. Esta leyenda la enseñan las personas oriundas de esta región a los niños desobedientes, ya que se habla de que si tú te portas mal, Baba Yaga podría ir por ti. Baba Yaga es un habitante de los bosques de Europa Oriental. Se relaciona inclusive a desapariciones de niños con la manifestación de esta bruja. La Baba Yaga o las Baba Yagas son estas famosas brujas que tienen conocimiento de la naturaleza. Son las brujas las cuales poseen un don especial para entender qué poder tomar o usar para hacer reparaciones espirituales de alguna parte de enfermedad o inclusive lesiones físicas. También se le asocia al tipo de bruja que hace pociones. Es esta bruja que logra crear remedios, que logra crear brebajes, los cuales pueden ser arrojados y maldecir a las personas que osen meterse en su camino. Baba Yaga es la típica bruja que vive en una choza en el bosque, la cual aparece únicamente cuando las personas la necesitan. Entonces, no solo se lleva a los niños, sino también aparece cuando una persona necesitada requiere de la ayuda de Baba Yaga. En Asia, fíjense que es curioso y lo voy a leer. En Asia existen los penagals y también los krasues. Son este tipo de entidades brujas las cuales vuelan con fuego y se habla de que esas entidades separan su cabeza de su cuerpo y la gente puede percibirlas flotando en los aires. Y es como si aquí en México también tuviéramos una visión similar de las brujas. Se dan cuenta cómo allá se habla de que es una cabeza flotante llena de fuego que va de un lugar a otro, y aquí en México percibimos estas bolas de fuego que van de un lugar a otro. Este tipo de brujas en Asia se cree que encuentran a las personas que están trasnochadas, a personas que osan desvelarse o que están fuera de sus hogares a destiempos y se apoderan de sus almas. Es como si los poseyeran y los llevaran al lugar donde tienen que estar. Sin embargo, la persona que es poseída por este tipo de entidades se habla de toda una experiencia la cual lo deja traumatizado y eso le pone un límite con respecto a si seguir saliendo de manera nocturna o detenerse. Y en África, a pesar de que no tiene un nombre como tal, la bruja es simplemente bruja, se cree que hay personas que tienen la capacidad de conectar su energía vital con el todo y esto a su vez les permite llevar a cabo conjuros o distintos rituales los cuales los pueden proveer de riquezas, abundancia y también rituales donde se llega a destruir a ciertas personas. En todas las regiones donde se hablan de las brujas, se hablan de distintas protecciones, las cuales se colocaban en las casas. En México, la gente se protegía de las bolas de fuego, también conocidos como achipopos, por si no lo tenían en conocimiento, con las tijeras abiertas. Se creía que si tú ponías unas tijeras en tu puerta de la casa o en alguna ventana, ibas a impedir que los achipopos pudiesen entrar, hablando precisamente de las brujas elementales, las brujas con un poder sobrenatural. Otras personas hablan de que posicionar coronitas de ajo y poner sal también impide el paso. Y es que en otros videos, hemos hablado de cómo la sal protege, de cómo la sal es una barrera, de cómo cuando tú pones un círculo de sal, una barrera de sal, en efecto logras delimitar las energías. Por eso hay muchas personas que dentro de algunas vasijas o dentro de algunas figuras religiosas o inclusive dentro de algunos relicarios portan sal de grano, ya que esta nos ayuda a limpiar y a desterrar las energías que nos rodean.
Hay regiones de México que eso me parece interesante y me gustaría explorarlo más a profundidad. Se habla de que quemar chile morita o chile ancho ayuda a que este tipo de entidades se alejen, inclusive si pretenden entrar, se asusten y se vayan. Es como si la energía de estos chiles les impidieran la entrada. Y digo, es muy curioso porque tengo en conocimiento sobre la existencia de algunos rituales en los cuales en efecto se utilizan los chiles y no solo toreados, sino quemados. Hay una zona en Massachusetts, Estados Unidos, la cual es conocida como Salem. De ahí se desprenden distintas leyendas sobre la existencia de brujas, sobre la existencia de mujeres y hombres los cuales tenían la capacidad sensorial de transformarse, de tener visiones, inclusive tener desapariciones inmediatas. Y siempre he dicho que olvidar nuestra historia nos condena a repetirla. Y cuando hablo de esto me refiero a que durante 1692 a 1694 aproximadamente, aunque algunas partes de la historia nos hablan que solo fue un año, ocurrieron los famosos juicios de Salem, en el cual se llevaron a cabo distintos tipos de hacia algunas personas, no solo a mujeres, también a hombres. Hay leyendas populares que nos hablan de personas que fueron quemadas, de brujas que fueron ahogadas, incineradas, y aunque a veces la historia nos oculta mucho y que sí probablemente es cierto, realmente la documentación que se encuentra nos habla de que nunca se quemó a nadie. Y digo esto no con la intención de defender a las personas que en ese momento creían que una persona era bruja, porque para mí eso transgredía el hecho de que una mujer fuese más inteligente o que una mujer tuviera una capacidad cognitiva distinta y era sinónimo de brujería, y esto los llevaba a juicio, que en estos tiempos sería absurdo pensar algo así. Y no dudo que aunque esté oculto, por supuesto que hubo personas que en la hoguera. La cifra real o la cifra que nos dice el gobierno o que nos habla la historia es que hubo un total de 19 personas en la época de Salem. 14 mujeres y 5 hombres, para ser exactos, fueron ahorcados. También se habla de que una persona fue a pedradas y este tipo de fue presenciada por toda la comunidad de Salem. Otras personas fueron encarceladas y murieron de enfermedades y murieron de otras cosas mientras permanecían en ese tipo de exilio. Pero si queremos hacer oídos sordos a lo que realmente ocurrió, personas que se han dedicado al estudio de lo que ocurrió en Salem hablan de que no solo se trataron de veintitantas personas, no solo fueron esas personas, sino que hubo más de 200 personas las cuales participaron en estos juicios, en los cuales 3/4 partes fueron sentenciados. Y ustedes imagínense vivir en estos tiempos y que por tener una capacidad distinta a los demás se te acuse por este tipo de prácticas. Y de eso podemos ver un desprendimiento increíble de conocimiento y de estudio en toda esta cuestión de la brujería, ya que legiones completas de mujeres provenientes de esto que han creado una línea sanguínea en la cual se sigue estudiando y se sigue reuniendo en los famosos aquelarres. Y si se ponen a pensar un poco, si se hablaba en ese tiempo de una bruja como alguien que tenía reuniones o que profesaba otro tipo de hechicería, no solo es que se hablara de cosas oscuras, sino que se hablaba de filosofía, se hablaba de arte, cosas que en esos tiempos pues no tenían muy permitido a las mujeres hacerlo. Hoy en día siguen existiendo los aquelarres, siguen existiendo las reuniones para llevar a cabo rituales, es algo con lo cual no se va a poder terminar, ya que esto está adherido al folclore popular de esa región. Sabrina la bruja adolescente, Hechiceras y American Horror Story, precisamente en la temporada 3, 8 y la que está por salir, nos recuerdan de esta línea y de esta cultura que existe en Estados Unidos sobre la existencia de las brujas. ¿Y por qué no pensar que en efecto hay personas allá afuera con esas capacidades y con ese poder sensorial sobrenatural que les permite ver más allá? Y esto no solo pasó en Estados Unidos. Hablamos que esta fecha, 1692 al 94, ocurrió en Salem, pero 100 años antes comenzó la Santa Inquisición en nuestro país. La Santa Inquisición fue una orden que nació precisamente protegiendo la corona española, y cualquier persona que fuera contra los pensamientos culturales y sistémicos de ese tiempo podía llegar a ser acusado de herejía. Y es que en 1535, en la parte de México, con la llegada de algunos frailes, inclusive este famoso fraile de Juan Zumárraga, se comenzó la fundación de lo que sería la Santa Inquisición, y este mismo actuó como inquisidor.
Carlos Ometeotsin fue la primera víctima de la Santa Inquisición en 1939. ¿Y qué creen? En México sí se echaron gente en la hoguera. En este tiempo de la Santa Inquisición, que duró muchísimos años, los tribunales sí tenían el tipo de en hoguera. Si ellos llegaban a pensar que ellos incurrían en herejía, por supuesto que tomaban acciones. Y fue un proceso tan sádico que no solo se quedaba en hogueras o ahorcamientos, no, construyeron distintos elementos y distintas herramientas las cuales les permitían ejercer hacia los acusados, para que estos sufrieran o confesaran de una vez por todas que se dedicaban a la herejía. De 1571 a 1820, que fue el tiempo oficializado donde permaneció la Santa Inquisición en nuestro país, nos habla de que únicamente se echaron al plato a 51 personas. Los registros dicen que únicamente 50 personas fueron las que pues perecieron por haber sido acusados, cuando se tiene registros en los archivos históricos de distintas ciudades que personas y las de aquellos que ellos elegían como herejes eran exhibidas en distintas partes, y durante años y años eso ocurrió. Por lo que me vengan a mí a hacer el cuento de que en la Santa Inquisición únicamente se llevó a 50 personas, bueno, dudo muchísimo que sea la verdad. En el registro general se habla de 3,000 juicios y únicamente a 51 personas llevadas a debido a herejía. ¿Ustedes creen eso? ¿Y por qué la construcción de túneles? ¿Por qué la necesidad de escapar cuando llegó esta famosa época de los cristeros? ¿Por qué tenían la necesidad de huir? ¿Qué tanto le habían hecho a la población para que la población estuviera harta de ese sistema de juicio? Por supuesto que no fueron solo 51 personas. El hecho de pensar que inclusive en zonas como Ciudad de Guanajuato capital hay museos en los cuales se exhiben las máquinas de tortura que se utilizaban en esos tiempos, nos pone a pensar de mentes sádicas, personas que tenían la necesidad imperativa de generar daño, de generar molestia, para ellos sobresalir y de algún modo mantener controlada la población. Qué curioso que en 1571, cuando inicia con formalidad la Santa Inquisición, y no solo como frailes, inquisidores, qué casualidad que dejan a todos los indígenas fuera. A las personas que eran indígenas y que también tenían voz y voto, las dejaron fuera, por supuesto, para empezar a deshacerse de las creencias con las cuales veníamos arraigados, con nuestras creencias al sol, hacia la luna, y de esta manera ellos quisieron silenciar la historia. Es como si de esta manera o con esta herramienta lograran callar las voces de aquellos que aún creían en simbología maya, en simbología azteca, chichimeca, etc. Qué curioso, cuando hago esta investigación y que se habla de los famosos juicios, me encuentro con que muchas de estas familias eran porque pertenecían a otra religión. Era como si se les acusara de brujería y herejía únicamente por pensar diferente. Imagínense el tipo de energía que acarreaba ese instante la Tierra. Ese tipo de energía que prevalecía en distintas zonas del mundo, en el cual se llevaban a cabo juicios por herejía y brujería. Y es que al día de hoy, al verlo en perspectiva y ver cómo ha cambiado todo, nos damos cuenta que afortunadamente hoy tenemos una libertad de decir y expresar nuestra creencia religiosa, nuestro sistema filosófico y lo que practicamos de día o de noche. Imagínense si yo hubiera hecho esto en estos tiempos, si yo me hubiera atrevido a hablar de lo que era todo esto. Y probablemente me habían borrado de un libro para únicamente decir que había sido uno de los 50 o ni siquiera había existido. Y si es que viví en esa época, en mis vidas pasadas, me da mucho gusto exponer el tema y me da mucho gusto hablar de esto, porque sé que mucha gente inocente pereció en esos momentos de nuestro país por únicamente una diferencia de ideas. Y para finalizar, nos llegaron unos relatos, los cuales por eso opté por hablar de las brujas el día de hoy. Son relatos que me hicieron llegar y los cuales me permito leer a continuación. Esta persona me pide que mantengamos su anonimato. Le pasó a mi tío abuelo en un rancho cerca de Zitácuaro, allá por los años 90. Él era un hombre de campo, de los que no creen en nada más que en su chamba. Una madrugada, como a las 3 de la mañana, se despertó, ya que los perros estaban ladrando, y era como si aullaran, como si estuvieran sufriendo, como si algo los estuviera lastimando. Se asomó por la ventana y vio algo que lo dejó helado. Del cerro venía bajando una bola de fuego, pero no caía. No se trataba de un tipo de estrella fugaz,
Iba en horizontal, serpenteando entre los árboles de aguacate, haciendo un zumbido seco como de un aceite hirviendo. Mi tío abuelo quiso salir con una lámpara, pero mi tía abuela lo detuvo y le dijo que no se le ocurriera ver a los ojos a esa bola, ni decir groserías. Le dijo: ponte tijeras en cruz en la bolsa. La bola de fuego se detuvo justo encima del tejado antes de que él pudiera salir. Justo en las láminas se escuchaban golpes secos, como si una gallina pesada hubiera aterrizado arriba, y luego rasguños metálicos. Los perros se metieron debajo de las camas, casi orinados del miedo. La luz se quedó ahí arriba, como 10 minutos iluminando toda la recámara a través de las rendijas. Cuando por fin se alejó, perdiéndose hacia el monte, mi tío quiso salir, pero le dio muchísimo miedo el revisar, ya que al siguiente día salió. Había una marca negra circular como si hubieran hecho una fogata en la lámina del techo. Él cuenta que su techo apestaba a azufre y olía a carne podrida, aroma que tardó meses en irse. Siempre escuchar los relatos de las personas que tienen familiares pues ya más grandes, creo que nos pueden compartir bastantes cosas interesantes. Estábamos jugando afuera de mi calle. Para esto quiero explicarles que mi calle en ese momento aún era de tierra y frente a nosotros había muchos baldíos. Esto pasó en un pueblo de Guanajuato, para ser exactos, en Juventino Rosas. Era una noche donde no había luna, y lo recuerdo bien porque ya no se veía absolutamente nada. Únicamente aquella luz cálida que alumbraba poco la calle. Estábamos platicando cuando escuchamos pasos pesados. Era como si un peso enorme estuviese avanzando hacia nosotros. Pensamos que era el vecino borracho. Sin embargo, se detuvo justo frente a nosotros y pudimos observar algo bastante raro. Cuando volteamos, nos dimos cuenta que era algo horrible, algo que hasta ahorita lo cuento y al escribirlo se me enchina la piel. Era un perro grandísimo, negro, peludo, pero lo aterrador no era el tamaño, sino la forma en la que se paraba. Se apoyaba en las patas traseras y se nos quedó viendo fijamente. Tenía ojos amarillos, brillantes. Era como si las mismas lámparas que alumbraban poco aquella calle las tuviera ese mismo animal en sus ojos. Y lo peor era que tenía una expresión de burla, como si una persona estuviese disfrazada de animal. Cuando empezamos a gritar, mi abuelo salió. En ese instante volvió a entrar y volvió a salir con un rosario en la mano. Él comenzó a rezarlo y comenzó a decir la Magnífica. En ese momento aventó un puño de sal y aquella cosa empezó a gritar. Esa noche mi abuelo acompañó a todos mis amigos a sus casas, pero el día siguiente, cuando salimos a ver qué era lo que habíamos visto, únicamente encontramos pedazos de pelo arrastrándose hacia los demás baldíos. Entre que si son peras y son manzanas, a final del día la última palabra la tienes tú. ¿Crees en las brujas? ¿Crees en la existencia de esos seres? Si es así, déjame un hermoso like, déjame un comentario. Recuerda que puedes comentar y te voy a leer, te voy a responder. Inclusive si quieres hacerme llegar un correo con tu historia, puedes escribirme a lalosandoval@gmail.com y voy a recibir con mucho gusto tus relatos. Estoy feliz y encantado de este crecimiento que hemos tenido. Gracias a las personas por darnos amor. Vienen temas muy importantes. Viene el tema de la brujería. Viene una investigación que estoy haciendo junto con mi hermano Ulises del manto, de la tilma de la Virgen de Guadalupe, que encierra misterios bastante importantes. Y con esto no es como jalarlos hacia una religión. Hoy hablamos de algo pues que no va como a favor de. Y quiero que sepan esto. A final del día, yo creo que no existen verdades absolutas, no existe alguien que tenga una razón total, siempre existen distintas verdades y distintas razones. Y qué bonito es que las podamos compartir, que las podamos explorar juntos. Si tienen algún relato, les repito, mándenmelo, yo soy feliz de leerlos y para en un futuro hacer un video únicamente hablando con sus relatos. Por si las dudas, ya puse mis ajos, la sal y las tijeras abiertas por aquello de la existencia. Para mí fue un placer estar nuevamente con ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan una excelente noche, día o tarde. Nos vemos muy pronto.